Casi siempre cuando hablamos de las discusiones políticas, decimos que son medio como infinitas, ¿no? Nos juntamos con amigos con diferentes posturas y entonces empezamos la discusión. Cada uno, por supuesto, está en su zonita de confort, defiende lo suyo. Es bastante difícil encontrar una persona que en un momento dado diga, vos sabés que tenés razón, voy a cambiar mi estructura de pensamiento. No, esto es prácticamente imposible. Pero también sabemos que cuando ingresamos en alguna discusión respecto de las creencias, respecto de las religiones, siempre alguien dice, bueno, ahí no hay discusión posible porque es una cuestión de fe. Digo, no hay discusión posible. Uno no puede argumentar que casi todas las religiones, por no decir todas, fueron siempre un factor de poder, ¿no? Y de alguna manera de sometimiento. Fíjate la católica con el tema de la confesión. Bueno, ni hablar, ¿no? El que tiene el poder es el que tiene la sabiduría, es el que tiene la información. Y a través de... No se puede porque es el secreto de... Bueno, es todo eso que es discutible. A veces alguien para y dice, bueno, es una cuestión de fe. Si vos creés, ya la verdad es que no hay posible discusión. ¿Esto es así, Diana Cordon, o a vos te parece que no? Mirá, primero planteemos esto que sería Sí. lo que a mí me parece, no lo que es una verdad, Ok, digamos. ok, Cuando vos ok, dices ok. así, te Sí, digo, sí. bueno, a mí lo que me parece. Muy bien, muy bien. Y digo, aprovecho, yo creo que, mira, que el tema sería así. A Em, mí me parece que hay dos temas que a los seres humanos nos perturban como problemas de la humanidad, ¿viste? Cuando uno dice un clásico, por sí. ejemplo, ¿por qué un clásico es un clásico? Porque toma problemas que afectan a un periodo histórico y a todos los sujetos de ese periodo histórico, ¿no es Eso, sí, cierto? sí, sí. A mí me parece que hay dos temas. Uno es el tema de la muerte. Bueno, bueno. Y el otro es el tema de las interrogaciones, que Mm, yo no sé si a vos te pasa, a mí me pasa con el universo, yo no puedo claro. representar en mi cabeza y me vuelve loca pensar cómo es el tema de la existencia misma del universo, Eso. etc. Sí, sí, sí. Entonces a mí me parece que ante esas preguntas que efectivamente no tienen una respuesta, Mm, son inapelables, no sí. tenemos la menor idea, a mí me parece que hay como una necesidad subjetiva, digamos, que nos atraviesa a todos de encontrar algo que nos proteja. Y me parece que esa es la condición subjetiva que favorece el tema de las religiones, sean las religiones que fueren. Ahora, yo también pienso que las religiones son un factor de poder muy importante, porque sería Claro. un factor de poder sobre el campo de las ideas y de los sentires de las personas, Muy bien. ¿no? Sí. Entonces, efectivamente, cuando alguien me dice, a mí, por lo menos, yo tengo fe, a mí me parece que eso es que no tiene efectivamente discusión, Mm, porque ¿cómo podés discutir con algo que no busca una explicación? Es medio difícil la discusión. mm. Eh, Ahora, sinceramente, te voy a decir que hoy, en particular, y esta semana, a mí me atraviesa una situación muy contradictoria, muy A contradictoria. ver. Y por un lado siempre estuve convencida, la famosa frase de que la religión es el opio de los pueblos, bueno, Sí. traducida a la actualidad de alguna manera, siempre pensé que era un factor de dominación y creo que es un factor de dominación. Ahora, esta semana yo estoy atravesada por sentimientos muy contradictorios, porque Mm, la verdad mm, es que pienso mm, que me pregunto todo el tiempo, porque cuando el Papa, cuando Bergoglio fue Papa, mm. yo me acuerdo que yo misma le decía a mis amigos, no se olviden que va al Vaticano. Ajá. No Sí. es un cura de la opción de los pobres. Claro, claro. Sí, Va al sí. Vaticano, ¿no? Sí, Y el sí, sí. Vaticano es una estructura de poder impresionante. Ok. Sí. Pero al mismo tiempo, con el tiempo fui teniendo empatía con... Sí. Yo soy totalmente atea. Sí.
no soy creyente. Siempre me pregunto cómo un tipo tan inteligente como Bergoglio es creyente, pero era creyente. Está Pero, bueno eso. eh, Sí. pero en verdad te Claro, digo que, lo que pasa, Diana, que también lo viste, presenciaste y leíste un montón de cosas que este cura empezaba a hacer justamente en el Vaticano, donde es prácticamente imposible revertir alguna cosa. bueno, entonces realmente Claro. me parece que en este caso, Sí, fue como un factor que revolucionó dentro de esa estructura de poder. sí, Bueno, dijo hay que pensar en los pobres, planteó que hay que tolerar los géneros, sí, sí, etcétera, sí, etcétera, sí, 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 etcétera. sí. Es decir, que en ese sentido, digamos, teniendo en cuenta efectivamente que las religiones sostienen sistemas de creencias que no apuntan a la emancipación, Claro. simultáneamente tuvimos un papa que decía hagan lío, Exactamente, sí. Y aparte ¿no? que de alguna manera reposicionó a las mujeres dentro de la iglesia. Sí, a las mujeres, Mm, apoyó los movimientos de los de abajo, por decirlo de alguna manera, ¿no? claro, Eh, entonces, bueno, te digo la verdad que en este caso dije, bueno, como en una estructura de poder, como cualquiera religión, ¿no? La sí, católica en nuestro país tiene muchísimo peso, cómo hay contradicciones internas, ¿viste? claro, Entonces, claro. una cosa es la religión y otra cosa es el proceso de los religiosos, que hay religiosos que han tenido ahora y antes actitudes que tienen que ver con procesos emancipatorios, Sí, digamos, ¿no? sí, Entonces, sí. en general no son las estructuras de poder de las religiones, son los de abajo que van surgiendo, pero nos tocó un papa, Mm, un, Este, sí, vos sabés que eh, yo siempre em, cuento una anécdota que es que, no siempre, pero ahora estos días me la acuerdo mucho, que yo trataba a un sacerdote que tenía una crisis de fe, eh, cuyo tutor era Bergoglio. ajá. En su momento era Bergoglio. Y me acuerdo que yo no sabía para dónde agarrar. Esa es una buena Y frase. Sí, no sabía por dónde agarrar. Y me acuerdo que él me decía que su tutor Sí. le decía, ¿y Diana qué dice? Claro, claro. Entonces yo pensaba que los dos estábamos como turco en la neblina. Buenísimo, buenísimo. Claro, porque, a Bueno, ver, todo esto está sembrado de dudas, ¿no? No sí, hay certezas, aunque por ahí la estructura de la iglesia habla de una certeza. ¿No? Levantan sí, claro. un pedacito de hostia y dicen, este es no es que es un símbolo ni una metáfora, es el Es, cuerpo, ¿no? es Y esto no es vino, esto es la sangre, pero no es que esto es como un si, símbolo. no es No, no. como si. Entonces digo, eh, empieza a parecer bastante dificultoso responder ante una requisitoria respecto de las religiones, respecto de la fe, qué es lo que siente cada uno. Hay mucha gente que piensa en Dios y dice que la iglesia es una bosta. Mucha Sí, gente, sí. ¿no? Mucha gente porque aporta esa Sí, creencia que te sí, ayuda a enfrentar fantasmas sí, y temores, muy bien, etcétera, pero que simultáneamente cuestiona la claro, estructura misma sí, de los aparatos de religión, sí, que me sí, parece que no es lo mismo que el sentimiento de religiosidad que mucha claro, gente tiene, claro. ¿no? Y te voy a decir que creo que cuando vos decís las creencias, yo siempre me acuerdo que mi primer analista Mm, me decía que yo era religiosa. sí, Y yo decía, no, yo soy atea, soy atea. Entonces él me decía, no, porque usted, porque me trataba de sí, usted en esa sí, época, sí, porque usted tiene el cuadro del Che ajá, atrás de su cama.
claro. Es, usted es religiosa. Sí, 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 muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí. Porque hay una necesidad que todos tenemos de alguna manera de poder tener creencias, etcétera. No, El tema, claro, 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 y las claro. creencias son, porque las creencias también unifican los grupos, digamos, hay algo que unifica los grupos, las comunidades, etcétera, y hay comunidades de creencias, digamos, ¿no? Que pueden no ser necesariamente religiosas, No, ¿no? exactamente, porque estaba pensando en el presidente y sus perros, por ejemplo, ¿no? Y lo que es y lo que significa un perro para nuestro presidente, que es víctima de nuestra befa permanente, ¿no? El hecho de que el Sí. presidente tenga esos perros, hable con los perros, Hable no, con los bueno, perros. bueno, entonces digo, ¿por qué se critica eso y no se critican otras creencias que parecen más populares? Que parece que tenemos todos. Digo, hay que empezar a dudar también de lo que le achacamos a las creencias, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, por eso digo, a mí me parece que después creo que hay que separar creencias de ideologías, por Ah, ejemplo. bien, bien, Te bien. digo algo más. Sí, A mí me da la impresión, no es que me da la impresión, creo, ahí sí creo que es cierto, que en la medida en que fue avanzando, por decírtelo de alguna manera, digo la posmodernidad que no hemos hablado muchas veces, que sí. sería la caída de la idea de que otro mundo es posible, Ajá. el desamparo, el modelo individualista, etcétera, para mí refuerza Ah, ok. el papel de las creencias mágicas. ¿Me Muy bien, explico? muy bien. Yo, por Mm, ejemplo, soy de origen judío. sí, Mi generación era una generación mucho más abierta que lo que después pude ver, ¿me entendés? Es decir, el casamiento religioso sí. no era un casamiento que asumíamos nosotros en esa época, uno Ah, se casaba por civil o no sí, se casaba, digamos, ¿no? Pero se casaba, en general la sí, mayoría se sí. casaba por civil. Mm, Pero posteriormente, a medida que, yo digo, a medida que el desamparo social es mayor, sí, hay una tendencia espontánea a aferrarse a situaciones, a sí, ideas que sí. uno siente que son más Y protectoras. En eso ese es, sentido, perdón, ¿eso es evolución o involución? ¿Desde dónde miramos esto como para juzgar si es evolutivo o involutivo? pero ¿sabes qué, Quique? Eh. Yo me enojo conmigo misma, cuando empiezo a pensar qué retroceso, Ah, qué claro, 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 retroceso. claro, claro. ¿Entendés? Porque digo, no sirve plantearse si es un retroceso, qué sé yo, que haya un tipo como Trump gobernando Sí, en el mundo, digamos, qué sé sí. yo, es tremendo, ¿no? Para mí está fuera de lo que yo me podía representar, Mm, etcétera. sí. Pero tengo que pensar más en términos de procesos históricos, ¿me Ah, ok, explico? ok, ok. Ok. Si no, digo, es como si uno decía, esto está bien, esto está mal, esto es mejor, esto es peor, qué sé yo, son las realidades Lo que sí creo es que, y ahí vayamos a una creencia, asumo una que como creencia, Sí. que los momentos históricos se van, quiero decir, creo que esto es una parte de un ciclo en el cual va a Muy, haber una reversión. muy bien, muy bien, muy Y esa bien. es una creencia en Claro, última instancia, claro. Por ¿no? eso te decía, Podría darte muchísimos argumentos, pero en verdad sí, sí. necesito creer eso. Bien, o sea que tenía razón el terapeuta que te decía que sos religiosa. Sí, claro, totalmente, Bueno, con totalmente. ese criterio somos todos un poco religiosos Por eso también, te ¿no? digo que de alguna manera hay Sí, algo que todos necesitamos como tener alguna creencia. El problema es si la creencia es un factor obturador ah, muy o uno bien. toma la creencia como algo que puede dar una apertura, que no Sí, nos cierra a poder claro. ver Bueno, lo pero novedoso. volviendo a tu Sí, argumento, aunque sea un factor obturador, es parte de la historia. sí, 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 ¿Viste? tal cual, tal Claro, cual. es parte del curso de la historia.
¿no? Sí, Ahora, por porque ejemplo, se van a reunir para elegir un nuevo papa. Toda la parte sí. más conservadora, que estuvo con mucha bronca con Bergoglio durante estos, no sé, 12 años, ahora se van a vengar y van a elegir un cura súper conservador que va a tirar todo para atrás. Esto parecería ser que también es parte de un ciclo. Bueno, pero es parte de un ciclo porque la iglesia también está atravesada por esa disputa. Eso O es, sea, sí. claro, la iglesia está atravesada por las mismas disputas que está atravesado el conjunto de la sociedad y del Muy bien, mundo. Por lo muy bien. tanto, hay quienes quieren otra cosa. Sí, Yo creo que Francisco hizo, la verdad que hizo un montón de cosas como sí, para sí. sacudir esa estructura, pero temo yo también que ahora venga una respuesta. Sí, sí, conserveta. Este, Sí, sí. claro, sí, Re sí. conserveta. Me imagino lo que debe ser porque te das cuenta que la película esa de Cónclave, Sí, muy muy bien. reveladora, digamos, ¿no? Muy Pero es lo que re. uno imagina, que ahí deben estar trenzando en este momento Sí, sí, sí. Sí, sí, este, sin para duda. ver Sin duda. cómo se resuelve, porque lo que marca es la política, Correcto, me correcto. parece, ¿no? Sí, sí, sí. Es un país, es una estructura política, es un país con determinado poder, que tiene representantes a lo largo de todo el mundo. Digamos, bueno, es eso. Por eso los cardenales no van a hacer caso omiso de lo que significa la política. Está la política No, metida claro, ahí están adentro. inscritos en una Pero lucha sí, política muy sí, grande sin y creo duda. que eso fue el mérito de Bergoglio de Francisco, Sí, precisamente haber jugado en una política de la Iglesia transformadora. La verdad es que es así, sí. Bueno, bueno, me bueno. parece así. Sí, pero vos sos religiosa, así que no me vengas. Te mando un beso grande, te quiero Bueno, mucho. yo también, y que un beso Chau, chau, grandote. chau. Chao, La chao. escuchaste a Diana Cordon. ¿Dónde la escuchaste y dónde la vas a escuchar a Diana Cordon? La escuchaste en El Desconcierto.